Bien, pues muy buenos días a todos. Siempre es un gusto y pues sí, también una responsabilidad, pero mucho gusto estar aquí y gracias en especial a todos los que oran por este servicio, porque realmente es lo que sostiene a la predicación, al servicio, que oremos, que le pidamos a Dios su bendición y que Él haga todo lo que nosotros no podemos hacer. Definitivamente yo sí necesito sus oraciones para que Dios bendiga no solo la exposición, sino también la preparación de estos mensajes. Les quiero pedir también si pueden orar o considerar a Carlos, mi hermano, en sus oraciones. Mañana otra vez lo intervienen de 2 fístulas ahí que tiene en el cerebro. Y bueno, con la serie que estamos viendo de la oración, sin duda vamos a ir orando cada vez mejor todos nosotros. Y hoy veremos un pasaje que está muy relacionado con lo que leímos hoy con Sergio. Mencionaron muchas veces a Abraham, los judíos. Pues hoy vamos a hablar mucho de Abraham. Sí, y va a estar muy interesante. Estamos en Romanos. El domingo próximo continuaremos con la oración, que es fundamental para saber cómo orar. No te pierdas el próximo domingo, va a estar también muy padre. Y por título le puse El secreto de la fe de Abraham. Es obvio, es evidente, todos sabemos que Abraham es el padre de la fe. Abraham tuvo una fe impresionante. La pregunta es, ¿cómo rayos le hizo? ¿Por qué él sí podía y por qué para nosotros es tan complicado? Y hoy vamos a entender buena parte de esto. ¿Cómo le hacía Abraham? El pasaje es Romanos 4, desde el 13 hasta el 25, y como subtítulo le puse el método de enseñanza de Dios. Al final vamos a ver una lámina sobre esto. Y bueno, la fe es el tema de hoy y es el tema de la vida cristiana. La fe es lo que podemos nosotros ejercer o no ejercer. La fe, creerle a Dios, creer en su amor y crecer en su conocimiento. Y lo que vamos a aprender hoy, francamente te lo digo, puede cambiar tu vida. Lo que vamos a ver hoy. Que el Espíritu de Dios realmente nos ilumine y transforme todo lo que necesitamos ser transformados. Y vamos a leer el pasaje completo para tener todo el contexto y ya luego vamos a ir desglosando todos los versículos, ¿sí? Entonces lo voy a leer porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido
de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces ese es el pasaje completo, lo vamos a ir desglosando y sí vamos a hablar en una parte de la vida de Abraham y vamos a conocer cómo le hacía el padre de la fe. En el pasaje anterior que ya vimos, 4 del 1 al 12, Pablo ya dejó claro que Dios no justifica por medio de la circuncisión. La circuncisión es una operación en el miembro del hombre, costumbre de los judíos, y bueno, ya hablamos de todo eso. Y ahora Pablo va a hacer lo mismo con la ley de Moisés, o sea, va a demostrar que la ley tampoco justifica. Y parafraseando el versículo 14, diría, porque si los hombres fueran capaces de obedecer la ley, entonces ni la fe ni la promesa servirían. ¿Sí? Si los hombres fueran capaces, que no lo somos, pero si fuéramos capaces de obedecer la ley, entonces nadie necesita una promesa, ni nadie necesita fe, ni nadie necesita nada, sino cumplir, ¿sí? Y el 15 diría algo así: al haber ley, inevitablemente hay pecado o transgresión, eso es inevitable. Al haber ley es porque hay una transgresión y eso produce la ira de Dios. Abraham fue justificado no por nada bueno que él hizo, sino ni tampoco por ningún ritual que practicó, ni por guardar la ley. Fue justificado porque creyó en la promesa de Dios. Vamos a hablar de eso también al final. Lo único que puedes hacer con una promesa es o la crees o no la crees. No puedes hacer más. Si alguien te promete algo, pues o lo crees o no lo crees, ¿no? Entonces, Abraham hizo lo correcto. Abraham creyó en la promesa más de 500 años antes de que Moisés escribiera la ley. Entonces la promesa ya se había dado y Abraham la creyó. Y la pregunta es, ¿qué es exactamente ser heredero del mundo? Porque en el versículo usa ese término, heredero del mundo. Entonces, revisando Génesis, vemos que esto incluía varios puntos, varias promesas. En primer lugar, la tierra. A Abraham se le prometió la tierra, una tierra, la tierra de Canaán. De hecho, la tierra que Dios le prometió a Abraham era mucho más extensa de lo que Israel tiene hoy en día y lo que tuvo durante la historia. Era prácticamente gran pedazo del Medio Oriente. Aquí les voy a enseñar un mapita. A eso era lo que se le prometió a Abraham. El número 1 es Dan. De seguro han leído por ahí la frase: desde Dan hasta Beerseba, o sea, desde el norte de Israel hasta el sur de Israel, es el 1 y el 2. Y el 3 es el Nilo y el 4 es el Éufrates, ¿sí? Entonces, para que vean el mapa, obviamente el Nilo no termina ahí donde está la raya horizontal esa, termina más abajo. Por eso algunos en su mapa lo ponen, esa raya horizontal la ponen más inclinada hacia el final del Nilo. Pero bueno, sí es, no sé, 20 veces más grande de lo que hoy es Israel, ¿sí? Enorme. Bueno, entonces, esta fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré tu Dios.
Qué promesa, ¿no? Te daré la tierra de tus peregrinaciones y yo seré tu Dios. Y también le dice en Génesis 15, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Por eso el mapa queda como queda, ¿no? El que les enseñé. Entonces la frase desde el Nilo hasta el Éufrates incluye un área mucho más grande que desde Dan hasta Beerseba, ¿no? Dan hasta Beerseba era de norte a sur, pero del Nilo al Éufrates pues es un territorio enorme. Bueno, entonces a Abraham se le prometió una tierra, se le prometió también una gran nación. Dios le prometió a Abraham que le daría una simiente, es decir, una semilla o un descendiente, y de esa simiente vendría una nación que se contaría como la arena del mar y como las estrellas del cielo, o sea, muchísimos. También le prometió ser una bendición para el mundo entero a través de los descendientes de Abraham. O sea que todos esos descendientes de Abraham iban a ser una bendición para el mundo entero. Y por último, el número 4, la promesa incluía un redentor. Esa es la parte más importante de la promesa, que vendría un redentor para salvar eternamente a muchos. Eso, nada más eso le prometió Dios a Abraham en esa promesa de estos 4 puntos. Y en Juan 8:56, que fue justo lo que leímos hoy con Sergio, Jesús dijo, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. ¿Sí? Entonces Abraham, bien que estaba entendiendo que vendría un redentor. Ojo, Bueno, todo iba, como decimos aquí en México, junto con pegado. La nación necesitaba un territorio y los judíos serían bendición al mundo si traían al Mesías. Pues esa nación estaba en un territorio y esa nación traería descendientes, uno de ellos sería el Mesías y los judíos serían de bendición para todo el mundo. ¿En qué consiste esa bendición? Bueno, parte de esa bendición, de entrada les digo, la mayoría de todos nosotros, y me incluyo, de la nada odiamos a los judíos, ¿no? Mugres judíos, mugres usureros y no sé qué, siempre la traemos contra los judíos por alguna razón, pero la verdad es de que sí, los judíos nos dieron un enorme regalo a todos, que es la Biblia. La Biblia es un libro judío y es el gran regalo de los judíos para nosotros, y no se diga el Mesías, ¿no? El Mesías era judío y después Dios extendió esa redención a todos los demás. Bueno, entonces esa es la misma promesa para ti si eres creyente, tener un Salvador, compartir el Evangelio y ser de bendición para el mundo. No nada más los judíos tienen esa bendición, ese llamado a ser bendición para el mundo, también nosotros podemos ser bendición para el mundo. Si eres creyente, Dios te ha hecho parte de su pueblo. Y el versículo 16 dice, por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Entonces la salvación es por fe, para que esté de acuerdo, es muy importante eso, para que esté de acuerdo con la gracia. O sea, para que compaginen, fe y gracia compaginan, está de acuerdo. La gracia, por definición, es algo que no se gana, es gratis. Es un favor gratuito a los pecadores que no la merecemos.
La buena noticia o evangelio es que Dios te regaló gratis, por gracia, la vida eterna, la salvación, el cielo, te lo regaló. ¿Sí? Ya, es un regalo. Si no fuera por la gracia, ni siquiera tu fe podría salvarte. Interesante. Se necesita la gracia. Ya podrás tener toda la fe que quieras. Si no fuera por gracia, ahí se queda tu fe. El poder de la salvación está en la gracia de Dios y no en la fe del hombre. La salvación es tan poderosa por la gracia de Dios, no por la fe del hombre. La fe de Abraham no fue justicia en sí misma, sino que a Abraham le fue contado por justicia, que es otra cosa. Pero la fe de Abraham no era en sí misma justicia. La fe no es, ojo, otra forma de una obra humana. No es de que tú digas, pues yo tuve fe, ¿no? Miren, la fe solo es el canal por medio del cual recibes la gracia, pero no es para que tú te jactes de tu fe. Esto es importante entenderlo, porque hay quienes ponen a la fe como si fuera una obra. Bueno, otra ventaja de que sea por gracia es que la promesa, como dice ahí, es firme, es garantizada para toda la eternidad. Esto es súper importante. Garantizada para judíos y no judíos, para todos los que creen en la promesa. Si crees, y hay gente que lo cree, si crees que te ganas la salvación por tu propio esfuerzo, o porque tomaste la decisión correcta, porque tú tuviste algo en ti que hizo que tuvieras fe y tú te la ganaste, la salvación, automáticamente deberás creer que en cuanto ya no te esfuerces en seguir creyendo, perderás la salvación. Es automático. Si crees que te la ganaste por esfuerzo, te ves forzado a creer que en cuanto no te esfuerces, la vas a perder. Eso es automático. Entonces, si la pierdes, ya ese versículo ya no es correcto, ya no está firme para toda la posteridad. Entonces, bueno, Dios te regala la salvación y la sustenta hasta que partas a la eternidad. Te la regala y la sustenta hasta que partas a la eternidad. ¿Por qué Dios te salva por gracia? Porque sólo así Dios se lleva toda la gloria. Nadie puede jactarse de haber cooperado ni siquiera con un 0.000001%. No, Dios hace todo. Regala la fe, regala el arrepentimiento, regala la nueva vida, la vida eterna, todo es gratis. Aunque para Dios no fue gratis, le costó la vida de su Hijo Jesucristo. Para nosotros es gratis, para Él no fue absolutamente nada gratis. ¿Qué aportamos entonces los hombres para nuestra salvación? Algo muy importante, el pecado. Y a manos llenas, eso sí, aportamos todo lo que quieras. Pero de ahí en fuera nuestra aportación no es gran cosa. La verdad es de que Dios organizó la primera Navidad y se dijo, ¿qué le voy a dar de regalo a Gus? ¿Qué le voy a dar de regalo a Gabo? A Alex? Y decidió darte a su hijo crucificado para que tú no tuvieras que pagar nada. Ese fue el regalo de todas las Navidades. Dios ya dio el regalo. Ahora, la ley en sí misma no es mala. Sí estamos hablando mucho de la gracia, de la fe,
como si la ley fuera mala. No, la ley no es mala. La ley es buena porque hace evidente el pecado. Si no hubiera ninguna ley, no habría ninguna violación de la ley. No puedes incumplir aquello que no existe. Entonces la ley y la gracia sí son mutuamente excluyentes, pero no es que la ley sea mala. La ley, la verdad es que no tiene el poder para hacer que los hombres la obedezcan. Nada más está ahí, te dice lo que hay que hacer, pero no te da el poder para hacerlo. La ley no te da fuerzas, no te ayuda a cumplir los mandamientos. La ley solo te sirve para conocerlos y darte cuenta, si eres honesto, que no los puedes cumplir. Eso es para lo que sirve, pero es mucho. Eso es muy bueno, que sí es un gran paso que nos demos cuenta de eso. No que digamos, bueno, pues entonces no sirve para nada. No, sí sirvió para mucho. Ya nos dimos cuenta de eso y eso es muy importante. Entonces, la ley no puede salvar, todo lo que puede hacer es condenar. La ley no sirve para salvar, sirve para condenarnos. Como dice Gálatas ahí, 3:10, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Maldito el que no cumple cada uno de los mandatos. ¡Wow! ¡Jaque mate! Así que lo que hace la ley es maldecirnos, condenarnos y traer ira de Dios. No produce salvación, produce ira divina. La ley produce ira porque maldice a los que no podemos guardarla. La ley condena a todos los que no somos absolutamente perfectos, o sea, todos. La ley nos condena. Pero es bueno, sí sirve para eso. Que no nos guste es otra cosa, pero sí sirve, de algo sirve. Otra cosa que la ley hace es que incita al corazón pecaminoso a transgredirla. Dile nada más a un pecador que no puede hacer algo y automáticamente aumenta su motivación para hacerlo. Basta con que diga no tocar para que te den ganas de tocar, ¿sí? Esto se ve muy claro en los niños, todo va bien hasta que les das una orden que no deben violar y de pronto es lo que más les atrae y es lo que quieren hacer. Así somos todos los humanos, niños y no tan niños. Después dice en el 17, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. En sentido espiritual, Abraham es padre de muchas naciones, porque ha habido muchos en muchas naciones que han llegado a la salvación solo por creer como lo hizo Abraham. Entonces, en ese sentido, Abraham es padre de muchas naciones. Y vamos a ver ahora varios detalles de la vida de Abraham y luego vamos a regresar a este versículo 17 que es muy, muy potente. No parece, pero sí es muy potente. Bueno, entonces, todo comenzó con el nombre Abraham sin H. Abraham significa padre enaltecido o padre exaltado. Y Dios le dijo, deja tu ciudad, deja tus ídolos y vete a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham tomó a su esposa y emprendió un viaje a un destino completamente desconocido. O sea, él no sabía ni a dónde iba y empezó a caminar. Rompió con el pasado, dejó su casa, su familia, sus ídolos y empezó a
conocer al Dios vivo y verdadero. No sabía nada, ¿eh? No había Biblia, no había nada. Solo había una orden: deja todo y empieza a caminar. Y bueno, Abraham empezó a conocer a ese Dios vivo. En un sentido, Abraham dio un gran salto de fe en ese momento. Cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no era judío ni era padre de nadie. Abraham era un pagano, idólatra, pecador cuando Dios lo llamó. ¿Y sabes qué? Así éramos tú y yo. Idénticos. Pecadores, idólatras, paganos, cuando Dios nos llamó. Entonces, en ese sentido, es también nuestro Padre. Finalmente llega a Canaán y ahí su fe es probada una y otra vez. Hubo una gran hambruna, tuvieron que ir a Egipto para seguir aprendiendo lecciones. Y ya se acuerdan del pasaje con Sara, que no es mi esposa, es mi hermana, y puras mentiras, y bueno, todo le salía mal a Abraham. Y al final, ¿sabes qué? Mejor vete porque eres un mentiroso y aparte nos trajiste maldición. Y el faraón literalmente lo corre. Seguramente los siervos de Abraham vendían comida a los viajeros. Israel pues está ubicado en una posición ahí muy, muy crucial, en donde tienes que pasar para ir a Egipto. Si quieres ir a Babilonia también tienes que pasar por ahí. Entonces era un punto muy estratégico. Y cuidaban las necesidades de los camellos y de los sirvientes, de todos los comerciantes. Y muy probablemente en esas conversaciones con tanta gente, las preguntas eran: oye, Abraham, ¿y tú cuántos años tienes? No, pues tantos, ¿no? 70 y tantos. Ah, bueno, ya no estás tan chavo. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? No, pues aquí apenas acabo de llegar, 3, 4 años. Pero la pregunta más interesante era: ¿y cómo dices que te llamas? Ah, sí, Abraham, padre enaltecido, felicidades. ¿Y cuántos hijos tienes? No, pues ninguno. Padre enaltecido y sin hijos, ¿no? Quizás cada vez más con una sonrisa forzada, Abraham contestaba: ninguno, ¿no? De seguro no faltaron las bromas, ocultas o abiertas, por la incongruencia del nombre con la cantidad de hijos. Y en aquel entonces, pues era un mundo de telas y pieles de cabra, donde todos vivían en tiendas de campaña y donde había poca privacidad de los ojos y ninguna privacidad de los oídos. Imagínense ahí la dinámica, ¿no? No les voy a decir más, pero se la pueden imaginar. Bueno, y debió haber habido muchas conversaciones sobre el tema: ¿quién será el estéril, Abraham o Sara? ¿Quién será que no puede? ¿Tenía Abraham alguna deficiencia en su virilidad o era Sara? Bueno, pues eran bromas muy similares seguramente, a las que nos hicieron durante 5 años a Rebe y a mí. Mucha gente, muy bromista, los mexicanos ya saben, ¿no? Dios se demoró 5 años en darnos familia, y en aquel entonces me parecieron muchos, me parecieron como 50, muchísimos años. Pero ahora en retrospectiva sé que yo necesitaba no 5, sino 10, honestamente. Como 10 para crecer en madurez espiritual. No estaba listo, no estuve listo. Y lo demostré. Pero bueno, estuve mucho más enfocado en pedir y pedir: Dios, dame un hijo, Dios, dámelo. Y muy poco enfocado en aprender.
aprende y te lo doy. Pero pues si nada más pides y no aprendes, pues vamos a tardar mucho. Y pues sí, me tardé mucho. Lo que les quiero decir aquí, hay varios jóvenes que andan en esos menesteres. 9 meses no bastan para tener una relación de 10 con tu pareja y con Dios. Y aparte aprender a educar un hijo. Entonces no vayas a decir, no, bueno, yo me empezaré a preocupar cuando ya conciba. Error garrafal, gigantesco. Empieza desde ahorita, por fe, aunque no tengas hijos, y empieza a informarte, a tener una relación de 10 con tu esposa, con Dios, y aprender a cómo se educan los hijos, porque no son enchiladas. Bueno, si lo quieres hacer bien, si lo quieres enchufar al celular o a la tele, para eso no necesitas ni 10 minutos, eso cualquiera lo hace. Bueno, seguramente hubo desesperación en Abraham y en Sara, así que Sara le sugirió a Abraham que mejor tratara de embarazar a Agar, la sierva egipcia. Al menos así se sabría si era él o Sara quien no podía, ¿no? Sara quiso darle una ayudadita a Dios y Abraham accedió a las malas ideas de Sara y Agar quedó embarazada. Y todos supieron entonces que Sara era el problema. Entonces dijo Sara, qué mala idea tuve, ahora ya todo está sobre mí. Seguramente se arrepintió de haber sugerido tal cosa y se empezó a sentir despreciada y acabó odiando a Agar y también al hijo Ismael. Pero cuando menos, a los 86 años, cuando menos Abraham ya podía decir que era padre de alguien, de Ismael. Abraham incluso clamó al Señor, oh, que Ismael viva delante de ti. Y así pedía una bendición para Ismael. Ojo, primero actuó, tuvo relaciones con Agar y después pidió la bendición. Creo que era al revés, ¿no? Pero bueno, lo dije desde el principio, Abraham estaba aprendiendo a conocer a Dios. Tuvo un hijo nacido del esfuerzo natural y humano, Sara y Abraham ayudándole a Dios, pero al menos ya cuando le preguntaban su nombre podía decir, soy Abraham y tengo un hijo. Bueno, 13 años después, cuando Abraham tenía 99 años y estaba más viejo y débil, engendró otro hijo. Ahora sí, un hijo nacido por el poder sobrenatural de Dios. Y Dios le cambió el nombre. Ya no serás Abraham, sino Abraham. Con la H, ¿no? Padre de multitudes. Este hijo se llamó Isaac. Risa, significa risa. Ya hablamos de eso el otro día. Solamente que veamos, este es uno de tantos pasajes en donde vemos que Dios sí tiene sentido del humor. Le vas a poner risa a tu hijo. Y Dios sí tiene sarcasmo. En varios pasajes, no nada más en este. Su esfuerzo humano solo trajo a Ismael y este Ismael no trajo más que problemas. El Medio Oriente hoy está lleno de ismaelitas que odian profundamente a los descendientes de Isaac. Es cierto que en esos años dudó y pecó y falló Abraham. Y Dios es fiel para mostrarnos las fallas de sus héroes. No nos pone a Abraham como la perfección. No, nos muestra a Abraham, nos lo muestra con todas sus debilidades, sus mentiras, sus triquiñuelas, todas sus cosas. Ese es Abraham. Pero también nos muestra
lo que sí hizo Abraham, y ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces Abraham fue aprendiendo y creciendo en fe. Entonces, si dividimos el capítulo 4 de Romanos, así sería. Del 1 al 8 dicen que Abraham fue justificado por la fe, no por las obras. Del 9 al 17 dicen que Abraham fue justificado por gracia, no por ley. Y del 18 al 25 dicen que Abraham fue justificado por el poder divino y no por el esfuerzo humano. En resumen, la salvación es por fe, por gracia y por poder divino. Nada de ley, nada de obras y nada de esfuerzo humano. La pregunta es, ¿qué clase de fe es la que salva? La fe que cree lo increíble. Así como decimos aquí en México, ¡ay, no, eso es increíble! Bueno, esa es la fe, la que cree lo increíble. Es increíble, fíjate bien, es increíble que Dios te vea y me vea tan perfecto como a Dios mismo. Eso sí que es increíble. Y esa es la verdad. Esa es la fe. Que Dios me vea y te vea como a Él mismo. Hasta retumbó allá la puerta. De tan increíble que es esto. Bueno, dice el 18. Abraham creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Creyó en esperanza contra esperanza. ¿Saben qué? Lo notable de Abraham es que él no tuvo antecedentes de la confiabilidad de Dios. Nadie le dijo a Abraham, oye, sí, yo ya creí, Dios es confiable. Cero, él fue el primero. No tenía nada, o sea, por eso dice en esperanza contra esperanza. Pues era la palabra de Dios contra la palabra de Abraham, porque nadie más le dijo a Abraham, sí, yo también ya creí y créele, porque sí. No tuvo esa gran ventaja Abraham. Nadie conocía a Dios y nadie sabía si cumplía sus promesas. Abraham esperó cuando no había razón para esperar, cuando la esperanza no tenía ningún sentido, cuando toda expectativa razonable, contra toda expectativa razonable, siguió creyendo. La promesa de Dios fue darle una tierra y una nación. Humanamente no había forma de realizar esto. No tenía ningún ejército para conquistar la tierra y no tenía una esposa fértil que le pudiera dar un hijo. Él no tenía nada para cumplir con eso, pero él creyó en la promesa y esperó, y cuando no había ninguna garantía, siguió creyendo. ¿Qué tan fuerte era su fe? Bueno, él creyó la promesa durante al menos 25 años. 25 años. No son cualquier cosa, ¿eh? Pasaban años y años y él seguía creyendo y creyendo. Dice el 19, y sin debilitarse en la fe contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y también la esterilidad de la matriz de Sara. Y el 20, que está sombreado, dice, a pesar de contemplar su propio cuerpo ya casi como muerto, siguió creyendo. Sí, perdón, es que, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, a pesar de contemplar, dos cosas contempló: su propio muerto, su propio cuerpo medio muerto, ya casi muerto, y contempló o vio la esterilidad de Sara. Esas dos cosas vio. Volvió a votar por Dios. ¿Por qué? Porque con respecto a la promesa, Abraham no titubeó. ¿Sí? O sea, vio dos cosas físicas que eran como para salir corriendo, pero vio la promesa y no titubeó.
Ese es lo maravilloso. El versículo 19 nos dice una segunda cosa acerca de su fe. Dice, sin debilitarse en fe. Es decir, a pesar del tiempo y a pesar de las circunstancias opuestas, su fe no se debilitó, no disminuyó. No dudó del Dios que le había prometido. Ahora, leerlo es muy fácil, ¿eh? Ah, sí, mira, Abraham no dudó y se fortaleció y su fe no se debilitó, y sí. Ah, a ver, síguele, Fer, sigue leyendo, ¿qué más? No, espérate tantito. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo le hizo? ¿Cuál era el secreto de la fe de Abraham? Esa es la pregunta. ¿Cómo rayos le hacía Abraham para tener una fe tan fuerte? Esa es la pregunta. Y les dije que íbamos a regresar al versículo 17, que estaba muy potente, porque ahí está la respuesta. Y aquí lo tienen. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Creía que este Dios que le había sacado de Ur de los Caldeos era el creador ex nihilo. Ex nihilo quiere decir de la nada, el que creó todo de la nada. El Dios que llama a las cosas que no son como si fueran, las cosas que no existían como si existieran. El Dios que de la nada hizo todo. Eso es creación ex nihilo, de la nada. En palabras modernas, en palabras actuales, él creyó en el argumento cosmológico que ya hemos visto. El padre de la fe, ojo, el padre de la fe también razonaba lógicamente. Si de la nada nada sale, alguien tuvo que haber creado todo, y ese alguien debe ser todopoderoso y confiable. Y entonces voy a confiar en él. ¿Por qué? Porque si de la nada nada sale y aquí vemos una creación maravillosa, tuvo que haber un creador. Y ese creador tiene que ser confiable. Ahora, en palabras antiguas, les voy a decir, ya vimos en palabras modernas, es el argumento cosmológico, en palabras antiguas, diríamos así, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Palabras modernas, palabras antiguas, como lo quieras ver, es lo mismo. De la nada salió todo. ¿Cómo? Por Dios. Dios creó todo. La fe no se contrapone con el entendimiento o la razón. Pero el versículo 17 dice primero que Abraham creyó también que Dios tenía el poder de dar vida a lo que estaba muerto. No sabemos exactamente cómo ni cuándo, pero es evidente que Dios así se reveló a Abraham. Podemos decir entonces que Abraham creyó en el Dios de la creación y en el Dios de la resurrección. Y tiene sentido, si lo analizas, tiene sentido. Haber dos cosas imposibles, increíbles y tremendas. La creación y la resurrección. Si Abraham creyó en eso, pues ya todo lo demás es muy fácil. Pues ya creer en cosas más pequeñas ya está más tranquilo. Para cualquier situación o proyecto en tu vida, hay dos obstáculos insalvables. Que no exista eso que quieres obtener, y el otro obstáculo es la muerte, ya sea tu muerte o la muerte de la persona clave para ese proyecto tuyo. Entonces,
Abraham creyó que sí existía y que Dios podía vencer la muerte. Dicho con otras palabras, si le crees a Dios esas dos cosas, todo lo demás será mucho más fácil de creer. Y aquí volvemos a la frase de Agustín de Hipona: Dios, concédeme lo que pides y pídeme lo que quieras. Es fácil para ti y para mí desmarcarnos argumentando, ¿sabes qué? No, es que Dios amaba mucho a Abraham, es que Dios le hizo enormes promesas a Abraham, pero a mí no. Entonces Abraham, pues por eso es Abraham y yo por eso soy yo, y sí, cada quien en su lugar, y ya nos desmarcamos. Te voy a decir algo: tienes y tengo las mismas promesas del mismo Dios. Lo único que falta es creerle. Tenemos lo mismo. Es más, nosotros tenemos más, porque Abraham no tenía ningún antecedente que le dijera: yo ya creí, sí, es confiable. En cambio, nosotros tenemos cientos de testimonios de que Dios es confiable, cosa que Abraham no tuvo. Por eso también, cuando Dios le pidió que matara a Isaac en el altar, Abraham no dudó en hacerlo, porque sabía que Dios es un Dios que da vida a los muertos. Una fe cimentada en estos dos pilares no puede ser debilitada por ninguna circunstancia. ¿Y saben qué? Hoy entre nosotros hay personas con pruebas de buen calibre, Fer e Irina, no se diga Carlos y Tere, Estefano Alducin, Tere Castillo, y a lo mejor tú y yo también. Y estamos enfrentados a: o le creo a Dios o no le creo, y saco mis planes, a ver, que la sierva y que no sé qué, vamos a ayudarle a Dios, o no le ayudas a Dios y crees. No es nada más repetir 100 veces: tengo que creer, tengo que creer, tengo que creer, tengo que creer. No es una mantra que tienes que repetir 100 veces, sino voltear al Dios de la creación y al Dios de la resurrección, y entonces creer. Puedo y quiero creerte, Dios, porque tú hiciste todo de la nada y tú resucitaste. Tengo pruebas evidentes de que puedes hacer absolutamente todo. Eso es lo que hay que decirle a Dios. Y yo te pido con toda honestidad que te respondas esto. Tienes la plena, escucha, tienes hoy la plena certeza de que tus pecados ya fueron perdonados. ¿Por qué tienes esa certeza? ¿Cómo es que tienes esa certeza? ¿Sabes qué? Porque hay evidencia visible de que Dios puede hacer todo de la nada y que tiene poder para dar vida a los muertos. Por eso la fe de Abraham era así. Ese era el secreto de la fe de Abraham. Bien, y dice después en el 20: sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. En cuanto a sus cuerpos, no se debilitó en fe; en cuanto a la promesa, no titubeó, sino que se fortaleció. Como decía un pastor, la fe que persevera es la fe que alcanza. Casi yo te puedo asegurar, fe y tiempo están íntimamente relacionados. Dios no te va a poner nada, una prueba de fe de dos segundos, pues no, esa no existe. Todas las pruebas de fe involucran tiempo, ¿sí? Entonces considéralo. Durante todos esos años quiso y decidió seguir creyendo, sin vacilaciones, sin titubeos, sin dudas. Permaneció constante en su fe, sabiendo en quién había creído. El Salmo 57:7 dice: Dios mío, mi corazón está firme
he tomado una decisión, te cantaré y alabaré. Te voy a decir algo. Las pruebas no son para siempre. Lo que sí es para siempre es la fe que Dios construye en ti a través de esas pruebas. Eso sí es para siempre. Ten ánimo, la prueba se va a acabar. Lo que Dios está construyendo en ti, eso es para siempre y eso no se va a acabar. Como diría John Piper, no desperdicies tu cáncer. Aprovecha tu prueba. Y lo digo con respeto, con temor y con temblor. El cáncer no es una gripa. Hay pruebas muy fuertes, muy difíciles. No las desperdicies. La fe de Abraham era una fe real, era una fe dada por Dios, y cuanto más luchaba, más fuerte se volvía su fe. Dios, tú pides que tenga esa fe, concédemela, concédeme lo que pidas y pide lo que quieras, pero pídeselo tú primero, concédeme esa fe. Y aquí está la clave de todo, volviendo al versículo 20, al final del versículo dice, dando gloria a Dios. Siempre enfocado en Dios. Parece imposible, parece que no se puede, que no puede pasar, pero le creo a Dios y así lo glorifico. El punto no es si el asunto es imposible para ti. El punto es quién lo prometió. El centro de todo es Dios, no es tu gran fe o tu poca fe. El centro es Dios. Lo realmente valioso de tu fe no es que sea tuya o que sea mucha, sino en quién está depositada. Eso es lo valioso, en Dios. Ahí está depositada tu fe y eso la convierte en algo inmensamente valioso. Y conste que hasta ahora no he mencionado nada del amor de Dios, porque Abraham no lo tenía tan claro en ese momento. Pero si pensamos en eso, entonces sí ya no puede haber ninguna razón para no creer, tú y yo. Te lo voy a parafrasear este versículo. El que por amor no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por ti, ¿cómo no te dará por amor todas las demás cosas? Y te puedes agarrar de esa promesa y confiar no solo en la omnipotencia y en la resurrección, sino también en el amor de Dios. Dice el 21, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Dicho en otras palabras, estando plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Así es como Abraham vivió su vida y Dios quiere que vivas la tuya. Plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Así es como quiere que vivamos. Y el 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En pocas palabras, Dios le dijo a Abraham, por haberme creído, fíjate bien, por haberme creído, de hoy hasta la eternidad te veré igual de perfecto que yo. Dios interpreta tu fe como si lo amaras con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y te acredita su justicia como si hubieras hecho eso, cumplido ese gran mandamiento, todos los días de tu vida. A ver, Dios, ¿qué rayos tiene que ver el que yo crea una promesa con que tú me veas perfecto? O sea, ¿qué tiene que ver? En mi cabeza no veo cuál es la relación que yo crea una promesa, que yo te crea en ti, con que tú me veas perfecto. Bueno, ahí está la sabiduría. Decía un pastor que recuerdo con mucho cariño, ahí está la sabiduría. Cuando
entiendes qué tiene que ver esto con aquello. Eso es sabiduría. Y sabes qué, si todavía no entiendes qué tiene que ver una cosa con otra, tú prueba con otra cosa, créele. De entrada, créele a Dios, aunque no lo entiendas. Y confía en que Dios, como dice el versículo, te enseñará y te hará entender. Dios te va a enseñar y Dios te va a hacer entender lo que hoy no entiendes. Dice el que sigue, y no solo por fe, no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Todo este relato es para que nos percatemos lo importante y trascendente de creerle a Dios. Es muy trascendente creerle o no creerle a Dios. Dios dice que tu fe es más preciosa que el oro. Esta no es solo la historia de Abraham. Ay, ¿qué viste el domingo? Pues la historia de Abraham. No, espérate. No es nada más la historia de Abraham. Esta es tu historia y mi historia. Por eso dice ahí, también nosotros. Por esto podemos ser llamados hijos de Abraham. No en un sentido racial, sino en un sentido espiritual. Por fe Dios te salva y por fe te hace madurar. Es una vida de fe. Cuando te metiste a esto del cristianismo, a lo mejor no lo sabías, pero entraste a vivir una vida de fe. Eso es el cristianismo. No solo el principio de la vida, sino también lo demás. El último versículo, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entregado es un término técnico que significa llevar a alguien a la ejecución por nuestras transgresiones, y al resucitar Jesús de los muertos, Dios afirmó que había aceptado totalmente el sacrificio expiatorio de Cristo como algo totalmente suficiente. Y bueno, ya para terminar, vamos a hacer una reflexión que vale la pena. En retrospectiva, ¿sí? Ahí les va. Pregunta: ¿qué hizo Dios para que Abraham creciera en fe? ¿Sí? Vamos a ver lo que hizo. Le dio varias promesas, lo metió en un curso de capacitación de 25 más 15, 40 años más o menos, no meses, no días, años. Le recordó las promesas varias veces. Le puso circunstancias completamente fuera de su control y dejó que dudara y que fallara. Este es el método de enseñanza de Dios. No creas que contigo va a usar otro método, no conmigo. No, es el mismo método para todos nosotros. Y Dios lo está haciendo exactamente igual contigo y conmigo. Mejor ten por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. Y deleítate en creerle a Dios. Gózalo, disfrútalo. Porque así es la vida cristiana, es por fe. Tú y yo ya tenemos mucho más evidencia que nuestro padre Abraham. Vivamos por fe. Con eso terminamos. Vamos a orar. Dios, amado Padre, te damos en verdad gracias por tratarnos así. Y ahora entendemos que pues todas las circunstancias difíciles, imposibles y totalmente fuera de nuestro control que pones en nuestras vidas tienen un objetivo: que te creamos más, que confiemos en ti y que sea una fe que se deleita en creerte, no una fe que
cree porque no le queda otra, sino que lo hacemos con gozo, con sumo gozo. Te suplicamos que todos los que estamos aquí aprendamos este monumental ejemplo del Padre Abraham y empecemos a vivir una vida mucho más por fe, glorificándote. Te damos muchas gracias y sabemos que tú vas a responder esta oración. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.